Si se han encontrado partículas diminutas de plástico en el Everest, en el Círculo Polar Ártico y hasta en el estómago de tiburones y peces, entonces es inevitable preguntarse, ¿cuántos plásticos hay realmente en el cuerpo humano? Esta es una duda muy común cuando se habla de microplásticos, y es que la fragmentación de los plásticos es capaz de producir miles y millones de partículas que no llegamos a ver. Entonces, ¿qué tal si desciframos la respuesta a esta pregunta? Pero antes de eso, te hago otra pregunta. ¿Cómo se ve un plástico realmente? Quizá te imaginas una botella de plástico o una funda de plástico, pero en realidad en su origen se veía así, como un celuloide, en el año 1860, cuando fue creado el plástico por primera vez por John Wesley White. Desde aquel entonces, el plástico siempre fue considerado biológicamente inerte. Esto quiere decir que el plástico mantiene su presencia en el ambiente exterior, pero no interactuaba con el cuerpo humano. Esto cambió cuando los científicos descubrieron que el plástico se fragmenta constantemente. Las partículas de plástico pueden llegar a medir desde menos de 5 milímetros hasta 1 micrómetro, incluso con partículas aún más pequeñas, que se llaman los nanoplásticos, que miden entre 1 y 100 nanómetros y pueden entrar al cuerpo al respirar. El gran problema aquí es que medir algo tan pequeño, tan diminuto, dentro del cuerpo humano es extremadamente difícil. Entonces, veamos qué es lo que nos dice la ciencia en el 2026. ¿En la sangre se ha encontrado plástico? Sí. En el año 2022, investigadores de Países Bajos detectaron microplásticos en sangre humana por primera vez. En el estudio se analizaron las muestras de sangre de 22 donantes anónimos, encontrando que el 80% de las muestras contenían plástico circulando en la sangre. Este estudio fue el primero en demostrar de forma directa que los microplásticos pueden llegar a estar dentro del torrente sanguíneo humano. En cuanto a la cantidad, la concentración promedio fue de 1.6 microgramos de plástico por mililitro de sangre, una cifra que los propios investigadores comparaban con una cucharadita de plástico diluida en 1000 litros de agua. Eso en sangre. Ahora veamos en órganos. Investigaciones más recientes, citadas y analizadas por un artículo de The Guardian, que se los dejo anexado en la descripción del video, indica que el intestino es uno de los principales lugares donde se acumulan microplásticos. Algo que es lógico si pensamos que la ingestión es una de las principales vías de entrada al cuerpo humano. Y se ha observado que durante la digestión, estas partículas de plástico interactúan con enzimas digestivas, con sales biliares y otras moléculas presentes en el intestino. Y es aquí donde la ciencia deduce que esta interacción lleva a la alteración de la microbiota, reduciendo bacterias beneficiosas y a una absorción de contaminantes como pesticidas o metales pesados, visto que los microplásticos pueden actuar como esponjas. El toxicólogo Matthew Campen de la Universidad de Nuevo México comparó tejidos humanos actuales con muestras de hace 2 décadas, observando una mayor acumulación de micro y nanoplásticos en las muestras actuales. Entonces, tenemos cantidades oficiales. Las estimaciones varían de acuerdo al método de medición, al tamaño de las partículas y al tipo de tejido u órgano. Pero varios test experimentales sugieren que se puede encontrar decenas de partículas de plástico por mililitro de sangre, lo que podría ser igual a cientos de miles o más de 1 millón de microplásticos circulando en el cuerpo. ¿Qué significa esto para ti? Que el cuerpo humano simplemente está expuesto de forma crónica a partículas artificiales que no existían en la evolución humana. Pero a pesar de que la ciencia está encontrando asociaciones con inflamación, con estrés celular, con cambios en la microbiota intestinal y la presencia de microplásticos en placas arteriales, no está confirmada una relación directa. Encontrar algo en el cuerpo no es igual a demostrar que causa daño, pero el escenario ideal es que reduzcas lo que más puedas tu exposición a estas partículas.
Ahora, yo te dejo otra pregunta. ¿Es verdad que tenemos microplástico ya en el cerebro? Haré un video al respecto la próxima semana. Suscríbete y coméntame si estás interesado en verlo. Nos vemos en el próximo programa. Chao.